Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta octava sesión de 17 sesiones programadas entre el Centro de Integración Juvenil sede Tlalpan, que aquí nos acompaña la doctora Claudia Tejeda como representante de este centro. Muchos saludos a su director, el maestro Alfredo, por favor. Claro que Y sí, gracias. y Ecos de Sor Juana, Asociación Civil. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de detección y prevención de la violencia sexual infantil. Es un tema súper solicitado y sobre todo en escuelas en donde se han acercado mucho a nosotras pidiéndonos información de qué hacer. Por eso es que hemos dedicado ya esta es la segunda vez, pero vamos a dedicar un día más a estos aspectos. Recuerden que la vez pasada estuvo con nosotros la maestra Cristel Posas, nos hablaba justamente de qué hacer en materia legal en caso de sospechar o identificar abuso sexual infantil. Pues hoy vamos a hablar desde la violencia sexual infantil, pero desde una mirada de un psicólogo experto en el tema y perito. Me voy a permitir leer el currículum. Él es César Mauricio Telles Canales. Es licenciado en psicología y es maestrante en psicotraumatología, con experiencia clínica, docente y forense. Brinda psicoterapia especializada desde hace 13 años. Es perito profesional en psicología forense dentro de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. Bueno, era perito recientemente, ahora está en la iniciativa privada. Ahí sería bueno que vean sus datos, es buenísimo. Es docente en temas de psicología forense y de terapia psicoanalítica. Es psicólogo por la Universidad de Cuauhtlán Izcalli. Cuenta con maestría clínica psicoanalítica por el Centro Universitario Emmanuel Kant y actualmente es maestrante en psicotraumatología clínica y forense por el Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía General de Justicia. Estoy viendo, maestro Telles, que ya tienes una maestría y estás en la segunda maestría. Sí, correcto, correcto. Bien, bueno, pues muchas gracias, bienvenido. No sé si la doctora Claudia Tejeda quiere dar algún mensaje de CIJ. Adelante. Muchas gracias, licenciada. Pues sí, contextualizar un poco que el maestro César nos aceptó esta invitación y recordar un poco como a qué se dedica CIJ. CIJ, Centros de Integración Juvenil, tiene 117 sedes en todo lo que es la República y dentro de la atención que damos, hoy ya no es exclusivamente hacia adicciones, también incluye salud mental general de la población. Entonces, es bien sabido por investigaciones que el consumo de sustancias, las adicciones, cualquier tipo de consumo de drogas, está sumamente relacionado con lo que son las violencias y dentro de las violencias pues está el abuso sexual. Muchos de los consumidores, de los usuarios que acuden por ayuda, hombres o mujeres, tienen como antecedente un abuso sexual infantil o en la adolescencia. Entonces, ayer que se hablaba de justamente del Día Mundial de la Salud de Niños, Niñas y Adolescentes, pues recordamos justo que dentro de las adversidades infantiles que sufren las personas en la infancia puede ser el maltrato físico, el maltrato emocional, la negligencia y pues obviamente el abuso sexual. Entonces, estos temas que se eligieron y que se están impartiendo están súper implicados con el derecho familiar y están súper implicados a veces también con otro tipo de situaciones legales en donde cuando tu mamá, papá, familia estés mejor informado, asesorado, la intención de estas pláticas es justamente asesorarlos, informarlos, orientarlos para que sepan que, por ejemplo, delito del abuso sexual pues no prescribe y además que aunque tengas la edad que tengas y sigue afectando en tu vida diaria, como mamá, como papá, como adulto, en tu ejercicio, en tus relaciones de pareja, en tu crianza, es importante que te atiendas, aunque tú no seas el paciente, porque a veces los pacientes son los niños y adolescentes, pero quien está ejerciendo la crianza también sufrió algún tipo de abuso, maltrato, y eso está impactando obviamente en la salud mental de la familia. Entonces, pues quédense a escuchar a nuestro perito invitado
para que sepamos qué hacer, cómo intervenir y a quién dirigirnos y a quién pedir la ayuda. Bueno, pues los dejo en buenas manos. Muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo, agradezco mucho la invitación a estas charlas. Pues bueno, con un tema que nos convoca bastante complejo, bastante em, confrontante con las nuevas formas en las cuales estudiamos los casos de violencia. Vamos a platicar un poquito. A ver, voy a compartir pantalla. Es importante platicarles un poquito cómo la terminología desde los ámbitos de investigación en psicología clínica, en psicoterapia, el término generalizado que se ocupa en la literatura tiene que ver con abuso sexual infantil. Es decir, todas estas conductas que se ejercen en el cuerpo de niños, niñas y adolescentes, ejerciendo una situación de poder y de control y de sometimiento para la satisfacción sexual de otra persona, típicamente un adulto. Em, tiene diversas acepciones en términos legales, ¿no? Puesto que las conductas que se tipifican en los códigos penales, pues tienen ahí como algunas variaciones. Pero en psicología, digamos, nos referimos al abuso sexual infantil, desde cuestiones vinculadas a tocamientos en el cuerpo de los niños, hasta cuestiones vinculadas con delitos que se relacionan con trata de personas con finalidad de explotación sexual, hasta cuestiones de corrupción, como se tipifican en los códigos penales. Sin embargo, en psicología nos referimos a abuso sexual infantil a todas esas conductas de ejercicio de violencia que se establecen en los cuerpos de niños, niñas y adolescentes. ¿Vale? Para mí es muy importante poder pensar cómo se han establecido las categorías para poder analizar temas, vamos, que han arrasado familias, arrasado comunidades, cuerpos de niñas, niñas y adolescentes vinculados a la violencia sexual, puesto que las formas en las cuales nuestro pensamiento, eh, nuestras formas de conceptualizar las dificultades que presentan las situaciones de violencia, pues se han modificado por cuestiones vinculadas por ejemplo, la lucha feminista, toda la postura crítica que conlleva una nueva forma de generar epistemologías de entendimiento de las violencias, pues ha permitido establecer otras categorías de entendimiento de qué es lo que ocurre en los casos de violencia sexual que sobreviven niños, niñas y adolescentes. Los estudios críticos, las luchas feministas, todos los estudios de género, los estudios de coloniales, anticoloniales, han generado todo una revolución en el pensamiento postmoderno, porque típicamente la forma en la cual veíamos los casos de violencia se relacionaban a procesos psicopatológicos. De hecho, todavía podemos actualmente escuchar comentarios como que un agresor sexual de niños, niñas y adolescentes es una persona enferma, que es una persona que ya tiene un problema psicológico grave y que por lo tanto merece un trato distinto, una conceptualización distinta para entender la conducta. Sin embargo, digamos, estas nuevas epistemologías nos han permitido entender que no es así, porque típicamente lo que nos encontramos es que las personas que ejercen la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes son personas comunes, sin ningún proceso psicopatológico evidente,
em, incluso son personas que están dentro del núcleo familiar, personas que, vamos, no nos parecerían como esas personas que en otros dispositivos de pensamiento se dibujan como unos monstruos, ¿no? Entonces, esta contextualización de la violencia sexual bajo estas nuevas miradas y estas nuevas epistemologías nos permiten entender cómo esa violencia se ejerce en un contexto en particular, se ejerce bajo ciertas categorías muy puntuales, em, que iremos viendo un poquito, ¿no? Particularmente el concepto de violencia se está articulando a cuestiones de ejercicio de poder. Ejercer el poder en una situación de desigualdad estructural, de edad, de fuerza, de jerarquía, implica una cuestión de un sometimiento que busca despojar cuestiones respecto al control del cuerpo de los niños, niñas y adolescentes. Pensémoslo de esta manera, como a partir de la Declaración de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, se ha permitido establecer el entendimiento de que los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho no son objetos, no son objetos que están determinados por las decisiones solamente de sus padres, puesto que bajo esa mirada es que se han establecido muchos ejercicios de poder en los cuerpos de niñas, niños y adolescentes. Uno de los cambios radicales en la forma de pensar estas problemáticas tan complejas tiene que ver con poder pasar de una forma explicativa, causalista, de solo una variable que implique, por ejemplo, una psicopatología del agresor para ejercer violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, a poder pensar varias categorías que configuran, por ejemplo, la estructura de una familia, la estructura de una sociedad, la estructura justamente de una posición política frente a los niños, niñas y adolescentes, que pueda generar explicaciones y motivaciones claras que permitan intervenciones mucho más congruentes con lo que está ocurriendo. Aquí les puse una cita de Rita Segato, que es una autora muy importante para poder entender estas nuevas epistemologías. Ella nos dice esto de una forma como muy, muy concreta, ¿no? Hablar de causas y efectos no me parece adecuado. Hablar de un universo de sentidos entrelazados y motivaciones inteligibles, sí. Es decir, un montón de variables que se establecen justamente para poder establecer las condiciones del contexto en el cual se ejerce la violencia sexual, ¿vale? Es pertinente la utilización amplia, pero que no solo considere a la violencia como la negación del otro, pues se requiere contextualizar a ese otro. Es decir, ¿quién es ese niño? ¿Quién es esa niña víctima de violencia? Pero también, ¿quién es ese agresor? ¿Quién es esa persona que está ejerciendo esa violencia? ¿Qué contexto y cómo se constituyó em, esa persona que ejerce la violencia, ¿no? Em, por lo tanto, nos aperturamos a analizar múltiples variables, desde los contextos de la edad de las personas involucradas, desde las cuestiones del contexto en el cual em, se establecen ciertas posiciones por ejemplo, de violencia contra las mujeres en particular, ¿no? O sea, ciertos estereotipos de género que establecen justamente procesos de vulnerabilidad para niñas y adolescentes en un contexto familiar donde se ejerce violencia sexual. Entonces, veamos cómo el hecho de empezar a estudiar qué es lo que ocurre sobre
la cuestión del abuso sexual infantil nos obliga a pensar no solamente en una persona mala que agrede a un niño, a una niña o a un adolescente. Es múltiples factores que están convergiendo para que se posibilite ese ejercicio de poder. La violencia no es una sustancia o un solo acto, no es una conducta aislada, más bien se trata de relaciones sociales. Fíjense cómo cambia el paradigma. No es solamente, no es solamente ese tocamiento lo que implica la violencia, lo que realmente está estableciendo las posibilidades de ese tocamiento también es muy significativo, porque se trata de una relación de poder que se ha establecido y que ha culminado en el tocamiento en el cuerpo de un niño o de una niña. Es decir, las relaciones y las formas en las que se establecen esas relaciones en un contexto determinado. Aquí es, digamos, el punto basal para poder establecer categorías de análisis, de intervención y de acompañamiento, y por supuesto, estrategias de prevención en la cuestión del abuso sexual infantil. Si nosotros solamente pensamos que son hechos aislados, que son situaciones que ocurren en otros contextos, en personas enfermas, en contextos de pobreza, en contextos en contextos, perdón, eh, que son contextos marginados, es lo que quería comentar, no solamente rurales. También la capacidad de poder entender que esa violencia sexual atraviesa todos los contextos, atraviesa todos los estratos sociales. ¿Por qué? Porque no son condiciones específicas y especiales las que conducen al ejercicio de violencia sexual. Son todas unas condiciones contextuales de relaciones entre las personas que posibilitan o no el ejercicio de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Particularmente encontramos que la mayoría de los eventos de violencia sexual infantil ocurren dentro del núcleo familiar. Es decir, la persona que ejerce esa violencia sexual es una persona que goza de la confianza, que goza, digamos, de una familiaridad eh, con las personas que están involucradas y sobreviven a la violencia sexual. El tabú del incesto genera una gran impunidad que deja un dolor continuado por la falta de justicia y la revictimización de las mujeres y de las niñas, particularmente en nuestro contexto. Hay una investigación increíble que se llama Secretos de Familia, de la doctora González López, que nos permite entender cómo la forma en la cual históricamente y culturalmente se han establecido las familias en nuestro país son los procesos que incuban las posibilidades de ese ejercicio de violencia sexual. Aquí les puse, ¿no? El horror del incesto se incuba en la desigualdad estructural de género, es decir, en cómo las jerarquías vinculadas al machismo, que supone y presupone y en un prejuicio establece que el hombre tiene la capacidad de tomar como objeto a las niñas y a las mujeres, generan procesos de subordinación hacia los padres, que típicamente son los que ejercen violencia sexual hacia sus hijas. Así también, uno de los puntos que incuba las condiciones para establecer procesos de violencia sexual, la ausencia de una formación escolar científica con perspectiva de género sobre la sexualidad. Por lo que las niñas viven y sufren desde la ignorancia esta terrible experiencia. El incesto y la violencia sexual no son extraordinarios, son cuestiones comunes que ocurren en nuestro país. De hecho, México ocupa
el primer lugar en cuestiones de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Es parte de los sistemas de parentesco vigentes en México. Fíjense lo fuerte que nos comenta esta autora. Es parte de los sistemas de parentesco. Es parte de la forma en la cual se establecen las relaciones jerárquicas en las familias. Donde un padre se siente con el derecho de disponer del cuerpo de sus hijas para su satisfacción sexual. Es un hecho transclasista, es lo que les comentaba, que no se presenta solamente en un estrato social y se presenta en todos los espacios sociales y étnicos. La forma de establecer estas categorías de entendimiento de la violencia sexual pues nos va a permitir generar estrategias de prevención, entendimiento de los elementos causales, las condiciones que perpetúan los ciclos de violencia sexual en nuestro contexto. El consenso de los autores especializados en cuestiones de prevención establecen la educación sexual como uno de los elementos pilares y transversales de todos los ejercicios de prevención. La educación sexual de carácter científico, más allá de las creencias religiosas que se establecen en nuestro país, es un punto fundamental para poder primero reconocer y detectar qué es lo que están sobreviviendo nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque encontramos en nuestra realidad niños, niñas y adolescentes que no conocen el nombre de sus genitales, no conocen la cuestión de sus derechos, de que pueden decir no a los tocamientos, que pueden decir no a ser obligados a besar a algún familiar. Particularmente estuve acompañando un caso de un niño muy pequeño, donde tenía 4 años en su momento donde se hizo la intervención. Y él no tenía conocimiento eh, de que su pene se llama pene y él le llamaba pollo, pollo, ¿no? En una situación particular donde su madre lo está bañando, él verbaliza que su padre le toca el pollo y juega con su pollo. Vean el nivel concreto y específico de lo que implica la educación sexual. La mamá, al decir, bueno, pues juega con su pollo, seguramente tiene un pollo que suena en sus juguetes y pues juega con su papá. Cuando en ese momento donde existe esa verbalización, se establecen las condiciones para poder limitar, generar otros contextos, proteger y cuidar la integridad de ese niño, no se dieron las condiciones justamente por cuestiones específicas del lenguaje y de conocimientos del cuerpo humano que ese niño tenía en ese momento, bajo el contexto de lo que implicaba la vergüenza y el pudor de su madre para hablarle de las partes de su cuerpo. Generó una condición también de vulnerabilidad, pues perpetuó en un tiempo la cuestión de violencia sexual. Por lo tanto, esta comunicación, bajo el contexto de esta educación sexual, es fundamental en los procesos de prevención, lo que nos implica también después un acompañamiento activo, es decir, un seguimiento, preguntas, establecimiento justamente de ir retroalimentando las cuestiones de la información de la educación sexual. Va a permitir elementos de protección para nuestros niños, niñas y adolescentes y una apertura para modificar los contextos en los cuales estos delitos, como lo llaman los abogados, de naturaleza oculta, ¿no? Que no hay otros testigos, normalmente se hace eh, donde no hay nadie observando
y eso complica las situaciones. Después vienen algunos otros procesos como la cuestión de los secretos para los niños y adolescentes. Bueno, y entraremos un poquito más allá, más adelante. Dentro del entorno familiar, algunos de los puntos fundamentales para generar procesos de prevención, pues es hablar abiertamente sobre el cuerpo y los límites. Es muy importante poder hablar francamente con conocimientos científicos, anatómicos, de nuestro cuerpo humano. Incluso con niños pequeños es fundamental poder darles de manera pedagógica esta información. ¿Cómo se llaman sus genitales? ¿Cómo se nombran? Llamar eh, con los nombres correctos a esas partes del cuerpo: pene, vagina, vulva, pechos, ano. Es un tema fundamental de protección para los niños, niñas y adolescentes. También necesitamos enseñar el concepto de privacidad, enseñarle a los niños que hay partes de nuestro cuerpo que son zonas privadas, partes privadas, en las cuales no debemos permitir que otras personas toquen sin nuestro consentimiento. Establecer reglas claras sobre el contacto físico, que pueden decir no a los adultos. Esto es muy importante. Fíjense cómo el, 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 la plataforma epistemológica nos permite como empezar a caer en 20, ¿no? ¿Por qué un niño que llega a la reunión familiar no quiere saludar al tío? Y en nuestra cultura, ¿qué es lo que hacemos? No, saluda a tu tío, no seas maleducado, saluda. Y ahí vemos una situación donde el contexto en particular establece ciertas condiciones de vulnerabilidad para ese niño. Porque está diciéndole el contexto: no puedes contradecir a un adulto. Él tiene poder y entonces tú estás subordinado a que tienes que saludar a esa persona que te ha lastimado. Eh, Fomentar la confianza para contar cualquier situación incómoda. Eh, Típicamente, como les decía, es un delito de naturaleza oculta, lo que implica que muchas veces los niños estén coaccionados. Los niños, niñas y adolescentes estén en un proceso complejo en el cual, eh, por amenazas, por situaciones en las cuales se sienten involucrados en la cuestión de los procesos de seducción, de la violencia sexual, se sienten comprometidos y entonces pues no quieren comunicar lo que sucede. Entonces, eh, estos juegos en los cuales podemos encontrar niños como verbalizaciones, como no, no te digo eso porque es un secreto. Oye, no, es que eso no te lo puedo decir. Son señales de preocupación, son señales justamente que nos habla de un contexto de vulnerabilidad, donde un adulto puede eh, fácilmente ejercer situaciones de violencia bajo esas condiciones en las cuales el niño o niña supone que debe cuidar secrecía de temas vinculados a los adultos, ¿no? Necesitamos observar cambios en la conducta, en las cuestiones del juego, en el contexto familiar, procesos de regresión donde los niños empiezan a presentar, por ejemplo, procesos de enuresis, que se vuelven a orinar en la cama, que tienen problemas de control de esfínteres, que tienen problemas en la regulación emocional o problemas en la regulación de la conducta sexual. ¿Qué es esto? Situaciones en las cuales los niños empiezan a generar juegos sexualizados, conductas hipersexualizadas. Tenemos que estar como muy atentos a esos puntos de riesgo que nos estarían hablando de situaciones sumamente estresantes para la niña y la adolescencia. Es importante en nuestra cuestión cotidiana el supervisar el uso del Internet y las redes sociales por obvias razones, especialmente las videollamadas, chats, juegos en línea, puesto que también hemos encontrado muchísimos casos donde las formas tecnológicas han generado una herramienta en la cual se ejerce violencia sexual.
típicamente relacionado con videograbación de abuso sexual infantil. Bueno, son temas bastante importantes a su cuidado. Y generar una supervisión en ese entorno familiar va a generar procesos de prevención, ¿no? En los contextos escolares o centros educativos, parece importante implementar programas de educación sexual, particularmente, que incluyan las cuestiones de consentimiento, las cuestiones de autocuidado y prevención del abuso sexual. Acuérdense que la información que le demos a los niños, niñas y adolescentes en el contexto científico es una herramienta fundamental de cuidado hacia el ejercicio de la violencia sexual. Tenemos una capacitación constante al personal escolar sobre detección y actuación sobre sospechas de abuso, protocolos claros de actuación ante señales o denuncias, promover espacios seguros de confianza donde el niño y niña pueda hablar si se siente inseguro. Entonces, esto también es bien importante porque entendemos que la violencia sexual infantil típicamente se presenta en los contextos familiares. Difícilmente los niños y niñas van a hablar en el contexto familiar de lo que está ocurriendo. Les comentaba, múltiples situaciones, desde cuestiones vinculadas a la culpa de lo que pueda generar las amenazas normalmente de los agresores, como nuestra familia se va a destruir si tú dices algo, a mí me van a meter a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Tuve un caso donde una niña fue amenazada por su agresor, diciéndole su agresor que si ella comentaba algo de lo que él hacía, a él lo iban a meter a la cárcel, pero a ella también. Entonces fue una cuestión muy fuerte porque después de que ella revela que es sobreviviente de violencia sexual, se interpuso el proceso de denuncia, policía de investigación va y detiene a la persona agresora, y ella entró como en un proceso de muchísima reactividad, muchísimo miedo, muchísimo estrés, porque ella supone que se está cumpliendo lo que le dijo su agresor, que a él lo van a meter a la cárcel, pero ella también. Entonces, cuando los policías le piden a ella y a su madre que los acompañen a la agencia del Ministerio Público, ella entra en una crisis psicológica muy grave, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos puntos son fundamentales para poder generar entendimiento de qué es lo que pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes. Cómo se establece ese contexto en el cual ellos sobreviven a esta cuestión de violencia sexual para generar recursos en los cuales la expresión, la comunicación, generar espacios seguros y de confianza puedan estar dentro, si no es en el contexto familiar, debe ser en el contexto educativo. Y les decía que típicamente las revelaciones no se hacen en el contexto familiar, se hacen en el contexto escolar. Es el niño o la niña que le comenta a la maestra, es en una charla de educación sexual donde empiezan a salir como algunas preguntas, es con sus amigos, con sus amigas que empiezan a hablar de estos temas de los cuales no encuentran otros referentes para poder comunicar. Por lo tanto, los centros escolares y educativos debemos también establecer protocolos claros, capacitación constante de procesos de actuación en estos casos. En la comunidad y a nivel institucional, necesitamos campañas de sensibilización para desmitificar el abuso sexual infantil y romper el silencio. Suponer que son casos aislados, suponer que son casos en los cuales son muy raros los casos de abuso sexual infantil, es un mito que daña la cuestión de nuestro contexto. Necesitamos leyes y políticas claras sobre la prevención, la denuncia y el castigo del abuso sexual infantil, fomentar la denuncia anónima y segura de comportamientos sospechosos, que también dentro de las instituciones educativas, los procesos de denuncia generan también mucha ansiedad a las personas que recibimos la revelación, ¿no? Pero si nosotros nos informamos, entendemos los protocolos, tenemos líneas de acción como muy puntuales, esa ansiedad
se va a convertir en una red de protección para nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, poder también nosotros sacarnos de nuestros cuerpos esas ansiedades vinculadas a los procesos de denuncia es importante, porque estamos protegiendo a los niños. Y si no, también tenemos responsabilidades, puesto que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho, también podemos caer en situaciones de omisión de cuidados, podemos generar situaciones en las cuales se presenten estados de negligencia porque suponemos que no le está pasando, que tal vez está exagerando, que tal vez es una fantasía, ¿no? Esto es bien común, ¿no? Es entendible que en un proceso de revelación de violencia sexual es muy difícil de procesar para una persona. Eh, es, digamos, también una experiencia traumática. Ahorita vamos a ver qué implica esto, ¿no? Pero la primera forma de intentar lidiar con esa noticia es generando una negación, ¿no? Como de no, igual y no ocurrió, o igual es otra persona, o igual lo generó como en una fantasía. Tengan ustedes certeza de que los niños, niñas y adolescentes no fantasean, no generan procesos fantasiosos de cosas que no han vivido. Los niños, incluso particularmente los niños y niñas más pequeños, no pueden fantasear con elementos que no han estado en su realidad, que no han sido expuestos a tal. Entonces tenemos a niños que nos hablan justamente de cuestiones sensoriales, físicas, hacen dibujos súper gráficos de genitales masculinos, de adultos, ¿no? Con detalles muy específicos. Y podemos todavía, a pesar de eso, encontrar personas cuidadoras que dicen, no, probablemente lo soñó, probablemente eh, es una fantasía. No, no. Él no puede generar una fantasía de algo que no ha sido elemento de su experiencia. Entonces tengamos esa claridad, ¿vale? Porque si no también generamos procesos de revictimización o elementos que perpetúan el ejercicio de violencia. Bueno, unas frases clave de enseñanza para los niños y niñas es, tu cuerpo es tuyo, nadie puede tocarlo sin tu permiso. Puedes decir que no, incluso a un adulto, si algo te incomoda. Siempre puedes contarme cualquier cosa y no estarás en problemas. Generar procesos de seguridad y generar procesos activas respecto al control de su cuerpo, al control justamente también de su voluntad. Recordemos en este entendimiento que la violencia tiene por objeto el despojo del control del cuerpo de la víctima, el despojo de la voz, el despojo justamente de su desarrollo psicosexual. Por lo tanto, las formas de prevención tienen que ir encaminadas a generar procesos de entendimiento, saberes, competencias respecto al ejercicio de la autonomía de los niños y niñas y adolescentes. Particularmente la violencia sexual infantil, tenemos que entenderla no como un diagnóstico, no como eh, algunos eventos aislados. Tenemos que entender la violencia sexual infantil como eventos traumáticos, tal cual. Eventos traumáticos, ¿por qué? Porque son eventos que ponen en riesgo la integridad, ponen en riesgo la vida física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes. Y frente a estas respuestas que desencadenan estrés traumático, encontramos en la investigación en psicotraumatología que eh, generan respuestas muy particulares de adaptación a los procesos disruptivos que implica la violencia sexual.
Particularmente, uno de los procesos también complejos para los niños, niñas y adolescentes, después del proceso de revelación, tiene que ver con las capacidades que tiene su red de apoyo para generar procesos de entendimiento y comprensión de lo que ocurría. Aquí les puse una cita de un niño sobreviviente de una situación traumática muy compleja, Sean Hornberg, que, que lo verbalizó de esta manera, ¿no? Casi todo el mundo diría que su mayor miedo es probablemente a la muerte, pero para mí no. Yo tendría que decir que lo que más miedo me da es no ser entendido. Hablo de esto porque en el contexto de una revelación, ya sea mamá, los abuelos, la maestra, el profesor, la directora de la escuela, que reciben la noticia de que un niño está viviendo violencia sexual, típicamente una pregunta que se ha establecido como respuesta es, ¿y por qué no dijiste nada? Cuando empezó, ¿por qué no dijiste nada? Oye, cuando empezó, ¿por qué no gritaste? Oye, ¿por qué no lo empujaste? Son preguntas que no intento criminalizarlas, son preguntas que establecen una forma de búsqueda de entendimiento de qué es lo que pasó y por qué no tuvimos otros indicios de, de poder enterarnos nosotros como adultos cuidadores de qué es lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, son preguntas que hieren completamente, vulneran completamente a los niños, niñas y adolescentes, porque ellos mismos también se preguntan eso. Y particularmente tenemos que entender que la respuesta de estrés traumático genera procesos biológicos, fisiológicos de respuesta que no están bajo nuestro control consciente. La respuesta de estrés traumático implica respuestas de pelear, huir, de congelarnos, y son respuestas peritraumáticas, respuestas que ocurren en el momento donde está sucediendo la violencia sexual. Típicamente los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia sexual, lo que verbalizan de esa experiencia es, no pude moverme, no pude gritar. Yo tenía mucho miedo de que, como me dijo que si yo decía algo iba a matar a mi hermano, entonces yo no me pude mover, yo no pude gritar. Solamente como que estuve ahí y mi mente se fue a otro lado. Son respuestas típicas de afrontamiento a una experiencia que ha desbordado todos los recursos psicológicos de ese niño y de esa niña. Las respuestas típicas que se presentan en la violencia sexual son respuestas de congelamiento, respuestas que buscan maximizar el estado de sobrevivencia. Muchas veces han sido malentendidas y descontextualizadas estas respuestas de congelamiento del estrés traumático, generando procesos de revictimización y de culpabilización a las víctimas muy fuertes, implican ya otros procesos traumáticos. Por ejemplo, encontramos niños, niñas, adolescentes que nos pueden verbalizar tal cual que su, su mayor situación conflictiva no es lo que les hizo su agresor sexual, sino que su mamá, su cuidador primario, su red de apoyo, no le creyó. No le creyó. Y ese es, digamos, el punto de quiebre para una niña, un niño y un adolescente, un quiebre psíquico tremendo, de no poder entender cómo se dan fisiológicamente, psicológicamente las respuestas de estrés traumático. Y son respuestas biológicas generan, que generan nuestro cuerpo de manera autónoma, ¿no? Que son recursos para sobrevivir, que son recursos para maximizar la sobrevivencia.
Particularmente en los niños, niñas y adolescentes nos encontramos que lamentablemente la violencia sexual infantil no son solamente eventos aislados, es decir, no es solamente un evento traumático, sino son múltiples experiencias. Es un contexto muy complejo en el cual se da, donde estamos hablando de años, meses, en los cuales se han establecido múltiples experiencias de abuso. Es lo que encontramos típicamente. Por lo tanto, la, dense cuenta que las respuestas de estrés traumático y las respuestas peritraumáticas que ocurren en el momento del evento, pues se van generando de manera cotidiana. Aquí les puse un esquema. Se presenta el estrés traumático, que es una respuesta neurobiológica ante una situación de amenaza. Se activan ciertos procesos biológicos, desde las cuestiones del hipotálamo, de la hipófisis, de las glándulas suprarrenales, que segregan cortisol. Generan estas respuestas ya sea de congelamiento, generan procesos en los cuales nuestra sangre se va a nuestras extremidades y podemos empezar a temblar, se nos seca la boca, se nos inhibe el hambre, no podemos dormir. Piénsenlo, son respuestas adaptativas a una amenaza. En una amenaza no es adaptativo que nos dé sueño. En una amenaza no es adaptativo que nos dé hambre. En una amenaza no es adaptativo eh, que estemos como sumamente concentrados con lo que está ocurriendo. Es decir, los recursos del cuerpo van a maximizar esa sobrevivencia, generando que la atención esté focalizada al punto de amenaza, que la sangre se vaya a las extremidades por si necesitamos defenderlo, tener toda la atención en el estado de vigilia, no generar hambre porque necesitamos toda la atención justamente para sobrevivir. Es decir, todas estas respuestas que encontramos son respuestas que generan un beneficio para la sobrevivencia. ¿Perdón? La bronca está en que estas respuestas se establecen en el tiempo. Es decir, encontramos ya niños que, por supuesto, ya no pueden dormir. Encontramos niños que al dormir tienen terrores nocturnos y se orinan en la cama. Encontramos niños, niñas que no tienen apetito, bajan de peso. Encontramos niños, niñas y adolescentes que tienen dificultades para poder tener una conceptualización de su cuerpo. Entonces, empezamos a establecer cómo estas respuestas, que en su momento fueron respuestas adaptativas, ahora se convierten en respuestas desadaptativas, puesto que ya no está el contexto de amenaza, pero estas respuestas se establecen en el tiempo, se establecen en otros contextos que generan muchos problemas para, para la atención, ¿no? Ok, ¿a qué voy con esto? Que frente a respuestas traumáticas súper intensas y reiteradas en el tiempo, la respuesta deja de ser adaptativa. Ya nos encontramos en un proceso neurotóxico de cortisol y de ciertas sustancias hormonales en nuestro cuerpo que generan procesos inflamatorios, alteraciones en nuestro sistema inmunológico, endocrino. Incluso, o sea, hay investigaciones donde nos hablan donde hay incluso barrido neuronal, ¿no? O sea, cuestiones estructurales en nuestro cerebro muy graves, muy, muy graves. Las niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual generan diversas alteraciones y transformaciones, por lo que requieren diversos mecanismos de seguridad, redes de apoyo, mecanismos de atención interdisciplinaria. Típicamente, lo que implica contextualizar la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes. En esto que hemos platicado, no nos encontramos con eventos aislados o con un único evento. Es muy raro encontrar casos de violencia sexual infantil donde solamente haya sido un evento. Lo que nos encontramos es que son múltiples eventos, que son prolongados en el tiempo, que el proceso de revelación ha sido muy complejo para poder establecerse, por lo que la afectación en el psiquismo, en el estado
incluso del sistema nervioso central de esos niños, está comprometido, donde las cuestiones de apego, las cuestiones cognitivas, es decir, nuestros procesos de atención, memoria, concentración se ven comprometidos. Las cuestiones de regulación de nuestro afecto, niños que podemos encontrar eh, estando en procesos de regulación y después vienen crisis que parecen que, no, que vienen de la nada, procesos de disociación, también es importante, digamos, donde los fenómenos que se establecen en el tiempo, encontramos niños y niñas que ya no sienten dolor, ¿no? Ya no sienten dolor y la cuestión de la percepción y el umbral de su dolor es otro, ¿no? Pueden golpearse, pueden caerse y no tener ninguna percepción de dolor. Entonces son ciertos procesos disociativos bastante particulares, ¿no? Por supuesto que afecta la cuestión de su autoconcepto, las cuestiones biológicas, digamos, en cuestiones de talla, de peso, eh, se ven disminuidas, por supuesto las cuestiones de control de impulsos, porque esta afectación neurotóxica del cortisol constante en el cuerpo genera problemas de desarrollo. ¿Por dónde está hablando Panchito? ¿Dónde? Aquí Rita Segato nos dice, no quiero solamente consolar a una víctima que llora. El punto es cómo educamos a la sociedad para entender el problema de la violencia sexual como un problema político y no moral. Esto es bien interesante y es algo que quiero transmitirles hoy, ¿no? Que no es solamente la cuestión de la intimidad de la familia donde se da la cuestión de la violencia sexual, es un problema político que nos atañe a todo el pueblo, que nos atañe a toda la constitución social que nos convoca en estos temas de violencia. Les hablaba justamente de estos procesos de revelación que son muy complejos en los niños. Encontramos en algunos autores que podemos localizar y categorizar algunas fases que atraviesan los niños en el proceso de revelación. Primero una fase de negación donde empezamos a ver cambios en la conducta, empezamos a generar sospechas de que algo ocurre y bajo las cuestiones de coacción, al preguntarle directamente al niño si alguien le ha hecho algo que no les gusta, que se sienten incómodos, la primera respuesta es no, no me sucede absolutamente nada. Pasan algunas condiciones en casos particulares en las cuales eh, pues la misma sospecha empieza a generar como algunos recursos en los cuales el niño o la niña se acerca a otras figuras que le generan seguridad y se presentan un proceso de revelación. Es decir, dicen a cuentagotas qué es lo que está ocurriendo. Aquí lo que ocurre es que frente a la revelación y lo que implica el impacto a las personas que les comenta lo que están sufriendo, va a desplegar en algunos casos procesos de retractación. ¿Qué es esto? Procesos en los cuales los niños y niñas dicen, no, sabes que no es cierto. No, 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 no es cierto. Lo inventé, todo fue mentira. Yo no quise decir eso. No, no, no. Eso no ocurrió, nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque están teniendo una respuesta adaptativa frente a un contexto que está viendo que está modificándose. Es decir, que ya se fueron a vivir a otro lado, que ya los cambiaron de escuela, que algunas ideas distorsionadas de lo que implicó el agresor para ellas se están estableciendo. Entonces, es muy fácil generar estos procesos en los cuales los niños los retractan de lo que habían revelado, ¿no? Sin embargo, al sostener este acompañamiento informado, pues finalmente se establece la reafirmación de que lo que ocurrió es cierto, lo que sucedió es verdad. Los niños y niñas y adolescentes, los adolescentes es muy raro que se presente una cuestión de una denuncia falsa, es muy, muy raro.
Sin embargo, en niños, niñas y adolescentes no existen procesos de revelación de violencia sexual que sean procesos de falsedad. Esto es muy importante que ustedes tengan esta claridad y se establezcan con datos científicos. Y ahí les puse algunas referencias en la presentación para que ustedes puedan consultarlas y tengan información científica de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre, para que puedan hacer intervenciones informadas, ¿no? Y entonces toda esta ansiedad que implica recibir esas noticias no nos congele a nosotros, que nos posicione en una posición activa de cuidado a los niños, niñas y adolescentes. Todos estos modelos que han modificado la forma en la cual estudiamos la situación de violencia sexual, pues han decantado en modelos especializados de acompañamiento, ¿no? Esto particularmente tiene que ver con el modelo informado en trauma. Entonces así, le ponen así en Google, modelo informado en trauma o cuidados informados en trauma. Van a desplegar todo una serie de directrices muy interesantes que les van a permitir también generar acompañamientos especializados, ¿no? No generar procesos en los cuales exista retraumatización o revictimización. También cuidado a ustedes como cuidadores. Es muy importante esto que cuida el modelo. Elementos en los cuales también ustedes emocionalmente puedan tener algún acompañamiento que les permita eh, poder lidiar con las emociones de lo que implica acompañar a niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual. Entonces ahí pueden ponerle en Google y van a encontrar cosas súper bonitas. Esto ya lo platicamos un poquito, que necesitamos estos modelos transversales, el modelo de derechos humanos, un enfoque especializado, aproximaciones informadas en trauma, es decir, cómo entendemos las respuestas fisiológicas que presenta una experiencia traumática para no generar procesos de victimización, ¿no? O sea, podemos entender esto que cuando una víctima de violencia sexual va a presentar su denuncia, el Ministerio Público le quiere preguntar, oye, pero dime en qué hora ocurrió el hecho y dime cuántas veces fueron. Evidentemente, si estaban comprometida toda su biología en esos momentos de estrés, no tiene esos datos. Pero no porque no tenga esos datos, significa que los hechos no hayan ocurrido. ¿Vale? Esa es una aproximación informada en trauma y bueno, toda la cuestión de perspectiva de género que nos implica una visión amplia de las cuestiones de desigualdad que viven niñas, niños, adolescentes en un contexto en particular en el cual estamos. Entonces, tener conciencias de esos desequilibrios estructurales es un punto fundamental en el acompañamiento que hacemos, ¿vale? Me fui muy rápido, yo sé, es un tema que da para muchísimo. Eh, Particularmente son temas que me interesa mucho poder socializar. Entonces, si gustan echarme un mensajito, que les mande bibliografía, que les mande como algunos artículos de investigación, con todo gusto lo puedo hacer. Y pues bueno, este es digamos como una aproximación a un tema tan complejo que mi intención es que algo de esta charla permita movilizaciones en ustedes como cuidadores para poder generar transformaciones, incluso estructurales, de nuestra sociedad, de nuestras familias, en favor justamente de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, muchas gracias por la atención. Híjole, pues muchas gracias y sobre todo por dar tu número celular. Yo debo de decirte que alguna vez en una capacitación di mi número celular y nunca dejó de sonar, ni ha dejado de sonar o de llegarme mensajes pidiendo ayuda para muchos temas que pues uno no los socializa, pero lo haces con mucho gusto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Hay muchísimas preguntas, realmente un tema que entristece, que molesta, pero que lo más importante de todo, de verdad, es estos consejos que das a mamás, a papás, el tema de prevención, ¿no? O sea, ¿por qué llegar hasta ese punto, ¿no? ¿Por qué llegar a detectarlo si podemos prevenirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí van las preguntas. Dice, mm, ¿qué puede hacer una persona que fue abusada
desde los 5 años por parte de su tío, pero no sabe dónde se encuentra el tío y ahora ella tiene 45 años. Bueno, habrá que ver justamente cuáles son las necesidades de esa persona. Necesitamos centrarnos en cuestiones muy puntuales y específicas, porque las necesidades que pueden presentar las personas que han sobrevivido a violencia sexual son únicas. Las respuestas son únicas. Entonces habrá personas que estén en la disposición de generar procesos de denuncia, ¿no? Pero habrá otras personas que decidan no denunciar. Y tampoco está mal. También hay que entender que no todos los procesos de sanación implican forzosamente un proceso de denuncia. Entonces tendremos que posicionarnos a entender cuáles son las condiciones específicas de esta persona, cuáles son sus necesidades particulares y poder de ahí delinear procesos de acompañamiento. No necesitamos pensar que el único proceso de sanación de una persona que ha sufrido violencia sexual es una denuncia. A veces incluso para algunas personas es totalmente lo contrario. Entonces, el acceso a justicia es importante, pero tenemos que generar procesos de entendimiento que por buscar ese bien de acceso a justicia, por procesos de, de no saber dónde está esta persona y generar un proceso de investigación, puede ser que no estemos haciendo lo más adecuado para ciertas personas. Entonces, tenemos que establecer cuáles son las necesidades particulares de esa persona y poder de ahí delinear estrategias de acompañamiento. Bien. ¿En dónde podemos capacitarnos para cumplir con los procesos requeridos en los protocolos de actuación? Por ejemplo, la redacción de actas y recopilación de evidencias. Bueno, eso implica una situación de un ejercicio pericial. Me parece importante que estas cuestiones se profesionalicen en, en centros como muy particulares, ¿no? Ayer hablamos, por ejemplo, del INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que se genera como mucha capacitación al respecto, desde cuestiones de medicina forense, cuestiones de genética, la cuestión de patología, en cuestiones de criminalística de campo, que son también elementos importantes en los procesos de investigación. Entonces, tiene que ver esa rama, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses puede ser como una buena opción. La UNAM también genera como capacitación importante en diplomados. De hecho, creo que está abierta una convocatoria. Más bien, se los debo pasar. Un segundito. Bueno, mientras encuentras el dato, les comento que ya estamos compartiendo una imagen en los mensajes donde está el teléfono del maestro César Telles y sus redes sociales para que puedan seguirlo y consultarle algunas dudas, solo algunas. Damos su Sí, sueño. en la UNAM, en la Facultad de Derecho, están abriendo un diplomado de ampliación y profundización de conocimientos en cuestiones de defensoría de derechos universitarios. Y el título del diplomado es Construcción de peritajes psicológicos con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, en la UNAM. Entonces pueden ahí acercarse a diplomadoperitaje@defensoría.unam.mx. ¿Lo puedes repetir para que lo anoten mis compañeros en el grupo? Claro, Diplomado. diplomado peritajes arroba defensoría.unam.mx. Ok. Ahí alguna Bien. de mis colegas está participando y entonces seguramente tendrá mucha calidad ese diploma. Bien, dice, ¿con qué pruebas psicológicas podemos sustentar que el niño, niña o adolescente vive violencia sexual? A ver, con las pruebas psicológicas meramente no podemos hacer. Necesitamos hacer todo un estudio integral para poder establecer elementos que permitan datos de prueba, ¿no? Como un dictamen pericial. Entonces,
No nos vamos a basar en algunas pruebas porque sería también un elemento sesgado de información. Porque podemos establecer incluso algunos test que están por ahí, incluso algunos de corte proyectivo, eh, que nos van a generar como algunos datos de presunta violencia sexual. Sin embargo, lo que encontramos típicamente es que frente a los procesos disociativos, los niños, niñas y adolescentes que dejan de sentir, ¿no? Que han generado procesos adaptativos a esa violencia y se ha normalizado esa violencia, no vamos a encontrar sintomatología en nuestros test. Y eso no significa que no haya pasado. Significa que el niño y la niña han normalizado esa violencia que se ha establecido durante tantos años en su vida. Entonces, nuestros test de forma aislada no nos van a decir absolutamente nada. Necesitamos hacer toda una evaluación integral del contexto y de las reacciones peritraumáticas, postraumáticas, para poder generar esas conclusiones. Fíjate que recordaba palabras de la doctora Claudia Tejeda cuando dimos varias sesiones en materia de salud mental, que repetíamos mucho que decían que hay que individualizar al paciente, o sea, que cada paciente es único, o sea, y que cada persona desarrolla los procesos de diferente forma, ¿no? Entonces, como bien lo dices, bueno, no, quizás no todos los niños o niñas o personas arrojen lo que tú buscas en una prueba, sino que se requiere integral, como lo mencionas. Totalmente. Dice, ¿cómo otra vez es de pruebas, de alerta? Dice, y otra vez preguntan sobre pruebas. Dice, ¿cómo, con qué pruebas se puede identificar esos efectos de alerta? Bueno, te digo otra. Dice, ¿qué redes de apoyo son las que se deben buscar cuando un niño ya no duerme por el miedo que le ha dejado su abusador? ¿Qué redes de apoyo? Bueno, las redes de apoyo de cuidadores que generen comunicaciones cercanas y de confianza son muy importantes. También es importante un acompañamiento especializado porque, vamos, o sea, si para los adultos el no dormir implica cuestiones muy severas, para los niños todavía más porque implica una cuestión de su desarrollo, implica, digamos, su crecimiento físico y biológico. Por lo tanto, sí es importante que se acerquen a espacios especializados de acompañamiento psicotraumatológico con este modelo informado en trauma, que les permitan estrategias para poder eh, atender estos síntomas que se están presentando y no se establezcan en el tiempo, o sea, que no se perpetúen en el tiempo. Eso es muy importante. Pues fíjate que yo como mamá y que vivo bueno, me voy a situar en varios lugares en donde he vivido, ¿no? En un municipio en donde yo me crié, donde yo soy, no hay, el DIF no tiene suficientes psicólogos, tú llegas a pedir una cita y te la dan dentro de 2, 3 meses y luego tu segunda, ese día es para la ficha, para la entrevista te dan 30 minutos, entonces ese día no viste nada y te dan 2 meses, o sea, estoy hablando de realidades, ¿eh? No, no es crítica, al contrario. Y lo mismo sucede en instancias estatales, porque la demanda es mucha. No digo que no trabajemos o no trabajen, sino que es demasiada. Entonces, si tú me dices que tengo que ir a un especialista en ese tema, o sea, yo quisiera que dijéramos, bueno, perdón que lo diga así, de, por lo menos que sea licenciado en psicología, ¿no? O sea, a lo mejor si no tengo acceso a un psiquiatra o si no tengo acceso a un psicólogo clínico especializado en abuso sexual infantil, con un psicólogo o cómo le hago yo como mamá y si además tengo nada más entre 200 500 pesos para la consulta. Hay psicólogos que te cobran 200 pesos, hay quien te cobra 500, hay quien te cobra 700, hay quien te cobra 1000. El mío me cobra 2000. Entonces, es increíble, o sea, cómo ayudamos a mamá que está preguntando, mi hijo no duerme ya. ¿Y qué hago? ¿A dónde voy? Sí, bueno, en nuestro país evidentemente tenemos una crisis en cuestiones de profesionalización, es cierto, pero tenemos algunos recursos. Está la Asociación Mexicana de Psicotraumatología,
Está también vertientes contra la violencia, en el cual estoy yo trabajando arduamente con algunos profesionales especializados. Trabajamos también todos los contextos, todas las clases sociales, o sea, no es impedimento a las cuestiones económicas. Trabajamos algunos casos de manera remota en algunas comunidades. También encontramos, por ejemplo, Reinserta con su modelo de sobrevivientes. La Asociación Reinserto Mexicano tiene un modelo súper bonito de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que son sobrevivientes de violencia sexual. Eh, y bueno, también pueden acercarse a estas instituciones y pues bueno, también generamos procesos de canalización, ¿no? Si bien las necesidades son particulares y específicas y sabemos de esa problemática, el que se empiecen a acercar a nosotros podemos generar esos recursos de acompañamiento ya muy puntuales. Gracias. Adelante, doctora Tejeda. Yo sé que la doctora va a decir que el CIJ tiene más de 200 Ah, centros sí, también, sí, sí, sí. Pero adelante, doctora. Gracias. No, es complementar un poco la respuesta que mencionaban. Existe un test de adversidades infantiles que se llama ACQ y se lo sugiero porque es una herramienta que se utiliza para evaluar la exposición a experiencias adversas durante la infancia. Entonces, este cuestionario consta de 10 preguntas que exploran diversos eventos traumáticos y situaciones estresantes que una persona pudo haber experimentado durante la infancia como abuso, negligencia, violencia doméstica, problemas de salud mental en el hogar, etcétera. Entonces, insisten mucho algunas preguntas sobre qué pruebas. Existe otro que se llama Apgar Family. El Apgar Family son también preguntas muy sencillas, muy rápidas, que en tu Como consulta, checklist, sí, sí. ajá, que son checklists y que en tu consulta clínica como psicólogos, si son psicólogos los que están preguntando, como psicólogos clínicos en sus consultas pueden aplicar tanto el Apgar Family como el ACQ. También existe una página en internet que es de Harvard acerca de el trauma y del estrés tóxico. Se los recomiendo porque también en línea, ustedes si ya son adultos o personas que están involucradas en esta situación de salud mental, ya pueden también dirigir a sus usuarios, pacientes, clientes a que se metan a páginas de internet donde pueden contestar también este checklist donde puedes identificar adversidades infantiles. Eso es en cuanto a las pruebas. En cuanto a los servicios, recuerden que la salud mental no está en manos solo de psicólogos o de psiquiatras, sino que es la conjunción del trabajo transdisciplinar de psicoterapeutas y psiquiatras lo que se necesita para salir adelante. O sea, realmente muchos pacientes van a requerir medicarse. No todos los pacientes que tienen insomnio se medican, algunos nada más con higiene del sueño. Entonces, los niveles de atención en salud mental, vuelvo a recordarles, existe un T1, T2 y T3. Ustedes, cualquiera de ustedes, donde estén ustedes en el Estado de México, en en interior de la República, en la Ciudad de México, debe haber un centro de salud cercano a ustedes, ya sea de IMSS Bienestar, Seguro Social, ISSSTE, Pemex, ¿cómo se llama? De la naval y del militar, los servicios de salud y obviamente salubridad, centros de integración, con ASAMA, un MCAPAS, hay una serie, el DIF, entonces hay una serie de instituciones que tienen psicólogos a tu alcance y también médicos. Aunque el médico no sea psiquiatra, también tiene la habilidad para identificar los problemas de salud mental. Entonces, el médico general uno no está habituado, la población, la familia, la gente no está acostumbrado a pensar que un problema emocional es un problema que atiende un médico general, pero sí, los médicos generales atienden también los problemas emocionales de salud física y de salud emocional y conductual. Seguramente ellos te tendrán que derivar a un segundo o tercer nivel, pero ellos identifican la problemática y, por ejemplo, un problema como el abuso sexual, la violencia, tiene que estar enterado tu médico de cabecera. El médico general, el médico de familia, el médico similar, el médico que está de primer contacto, tiene que conocer que estás viviendo violencia, ya sea física, emocional, sexual, la que estés viviendo. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya dijimos que ese estrés constante va a generar enfermedad física tarde o temprano.
puede generar ansiedad, depresión, insomnio, y eso te puede llevar a su vez a enfermedades físicas y desgaste físico, como colitis, gastritis, asma, dermatitis y un montón de cosas en donde tú estás dando vueltas con los médicos diciendo me duele el estómago, ahora me duele la cabeza, ahora tengo diarrea, ahora tengo colitis, etcétera, y lo que está de trasfondo son los problemas de salud mental. Entonces, si tú estás yendo constantemente al médico o no sabes con quién acudir porque crees que es un problema de salud emocional, también el médico general te puede ayudar y te puede atender. Entonces, vayamos haciendo esa dimensionalidad, integremos la salud mental a la salud física para que no sintamos que estamos en desamparo. Sí es cierto que tenemos muchas limitantes en la salud pública y que hay muy pocos servicios de salud pública que atienden con psiquiatras. Sin embargo, el médico general hace frente también a todas estas problemáticas. Entonces, si tú tienes el recurso económico, genial sería que tuvieras un psicoterapeuta y que tuvieras un psiquiatra. Pero como ya hemos visto durante todas las sesiones, no hay tanta personal capacitado en estas materias y a veces tenemos que recurrir, como bien dijo la licenciada también, a psicólogos que no siempre tienen las maestrías específicas, por ejemplo, en psicotraumatología. O sea, psicólogos va a haber muchos, maestros en psicoterapia va a haber más, pero especialistas específicos, peritos en psicotraumatología, pues va a ser muy pocos. Lo mismo pasa con la psiquiatría y la pseudopsiquiatría, o sea, médicos generales hay muchos, médicos familiares hay menos, psiquiatras hay menos y paidos menos todavía. Sin embargo, todos están con la información suficiente y necesaria para atender los primeros síntomas y atender como el primer contacto. Ya si la situación es más compleja y sí requiere un tercer nivel de atención, pues entonces sí ya se derivará a los psiquiatras o a los peritos necesarios. Y obviamente es un equipo de trabajo. Como están viendo, ha habido jueces, ha habido magistrados, ha habido abogados, ha habido psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas. El mundo de la salud mental y de la atención en las violencias pues implica muchos profesionales, tanto de la salud como también asesoramiento legal, y hay instituciones específicas también para la violencia. Y mujeres, espacio mujeres, lunas, hay instituciones CTA, UCABI, WABI, Cabida. Entonces, hay cosa de meterse a internet, preguntar o llamar a la línea de la vida, plantear su problema y la línea de la vida te va a derivar también a la institución donde tú puedas ser atendida. Otra cosa, Incluso Locatel. claro, Locatel. Entonces, en abrir el panorama a que no siempre va a ser el psiquiatra el primero que te va a atender o el perito en psicotraumatología. Probablemente sea un médico general, probablemente sea un psicólogo del centro de salud, pero a su vez ellos se van a ir especializando y te van a ir apoyando. Ciertamente son tardados, ciertamente los tiempos son prolongados, pero para eso también hay asociaciones civiles. Hay asociaciones civiles como ILEF, IFAC, Sencali, muchas asociaciones que se dedican también a las terapias y psicoterapias, más tienen psiquiatras muchas veces ahí, AMPAG también tiene psiquiatras, IFAC tiene psiquiatras, hay asociaciones civiles que también tratan de acercarse a la población abierta con precios accesibles. No Entonces, estamos obviando algo bien importante que es ADIVAC, una asociación civil ADIVAC, que se especializa justamente en la violencia sexual infantil. así es, ADIVAC es una asociación civil también, y generalmente pues las instituciones nos hacemos cargo de tratamientos paralelos, por eso los tratamientos no son únicos, los tratamientos a veces son paralelos y tienes que tener expediente en el centro de salud o en el seguro social, más en centros de integración juvenil, más en ADIVAC, más INI Mujeres, más Lunas, etcétera, etcétera, etcétera. También no quiero olvidarme de mencionar que existe una norma oficial mexicana para la atención a la violencia, a la cual psicólogos, psiquiatras y todo servidor público estamos sujetos a esta normatividad para saber cómo actuar ante la violencia.
Entonces, la norma 046 nos habla también de esta actuación. Entonces, si tú eres profesor, maestro, psicólogo, enfermera, médico general, y nos estás observando y viendo estas pláticas, acuérdense de que existe una normatividad que hay que leer, que hay que acercarse, que hay que conocer. El que no conozcamos la norma no nos exime de la responsabilidad. Entonces, pues nada más, ya ven cómo no nada más dije CIJ. Bueno, de todos modos, mis compañeras y compañeros de Ecos de Sor Juana que están escuchándome, van a anotar ahorita el link de CIJ. Les encargo, chicas, chicos, el de Adivac y el de Línea de la Vida, y obviamente seguir compartiendo las redes del maestro César Telles. Y bueno, Lunas, el de Lunas sería muy bueno que suban el directorio de Lunas para que ok, también sepan dónde hay atención a la violencia. bien. ¿Tenemos unos 10 minutitos más, psicólogo? ¿O no? Sí, sí, Ah, sí, ok, sí, bien, sí. bien. Rápidamente dice, creo que ya la contestó, pero voy a decir dos. Creo que es importante retomarla. Dice, ¿cómo se da la educación sexual en los niños y niñas? ¿A qué edad es conveniente? Eso lo pregunta un docente. Y nuevamente un papá, bueno, ese lo quiero leer al final, es la persona que nos preguntó lo mismo ayer. Pero a ver, dice, ¿cómo podría indicarnos qué técnica emplear para detectar abuso sexual? Creo que ya se contestó. ¿Y qué pasa cuando un adolescente ataca a otro adolescente dentro de la escuela y los profesores dicen que ellos no pueden estar del lado de nadie porque no pueden creerle a ninguno de los dos? Creo que ahorita ustedes pueden hablar desde la salud mental, y esta pregunta la guardo también para la jueza Anguiano para el día 30, ¿no? O sea, en cuanto a lo jurídico, pero adelante. Respecto a la edad para iniciar cuestiones de educación sexual, es, digamos, parte eh, del desarrollo eh, fisiológico y psicológico integral de los niños y los bebés. O sea, implica una situación muy particular de entendimiento de adultos como cuidadores, que integrar conocimientos particulares y acordes a la edad y a las preguntas vinculadas a su mismo desarrollo, hablarlo sin ningún tapujo, tabú, prejuicio, es importante. O sea, a veces pensamos que eh, la edad implica una situación ahí muy, muy particular, pero implica en el sentido de cómo damos esa información y dónde limitamos ciertas otras cuestiones que tienen que ver con su mismo desarrollo. Pero el hecho donde nosotros demos información del cuerpo humano, el conocimiento de las cuestiones privadas, las cuestiones, eh, digamos, de estas partes públicas y privadas del cuerpo humano, el nombre científico de los genitales, implica desde que se está estableciendo el lenguaje. Y esta naturalidad del lenguaje es muy importante. Evidentemente, hay otras cuestiones vinculadas a cuestiones de reproducción, métodos anticonceptivos que implican la educación sexual, que se tiene que ir dando conforme el mismo desarrollo de los niños y adolescentes. Pero, digamos, la base que platicamos hoy es parte justamente de, de atenderlo desde que se está estableciendo el lenguaje. Claro, así como le decimos esto es una silla, le decimos el nombre correcto de la parte del cuerpo que queremos que aprenda. Esta es la pierna, como esta es la vulva, como este es el pene, ¿no? O sea, las palabras como son. ¿De acuerdo? Bien. Así es. Dice, la técnica de empleo para detectar, así creo que ya lo comentaron. ¿Qué pasa cuando un adolescente ataca a otro en la escuela? Respecto a la técnica, también hay algunos checklists que la doctora señaló, LACE, un instrumento bastante interesante en estas cuestiones de puntuar y hacer preguntas como muy particulares. También sería importante agregar un protocolo que es importante estudiarlo, no solamente aplicarlo, sino estudiarlo en el sentido de cómo establecen ciertas preguntas a los niños y niñas, que es el protocolo de Michigan, ¿no? Pueden acercarse a estudiar el protocolo de Michigan para establecer cómo se establecen y se redactan algunas preguntas para no generar procesos de incidir en las respuestas o generar eh, una interferencia en la narrativa libre del niño. Entonces, estaría también interesante que pudieran echarse un clavado en el protocolo de Michigan.
Pregunta para ustedes, dice, ¿existe posibilidad real, de acuerdo a la experiencia, existe posibilidad real de recuperación cuando se ha vivido situaciones de violencia sexual de manera reiterativa en contextos distintos? Bueno, primero tenemos que ponernos de acuerdo respecto a la cuestión de recuperación, porque las cuestiones traumáticas implican muchas condiciones, ¿no? Y muchas condiciones muy particulares. Pero, digamos, en el tratamiento especializado encontramos en algunos casos remisión de síntomas, encontramos trabajo justamente con las memorias traumáticas, eh, hay ya protocolos especializados para la atención del estrés postraumático y la cuestión del trauma complejo, por ejemplo, entonces que están generando evidencia de una atención adecuada respecto a los síntomas que se están presentando. Habremos que ver caso por caso cómo están las condiciones particulares, ¿no? Pero vamos, lo que nos está arrojando la investigación en psicoterapia es que los protocolos especializados están generando muy buena evidencia de atención y de tratamiento de los síntomas. Sí, creo que aquí habría que agregar que entre más, si ya lo detecté, entre más pronto acuda un especialista, digo, habrá quizás mejor avance, ¿no? O no. O es un tabú. Pienso que tiene que ver con estas formas de atención, ¿no? Como bien lo comentó la doctora, el podernos acercar a los recursos de salud es primordial, quitarnos como los tabús que implican eh, todos los prejuicios en salud mental es muy importante, porque desde un médico familiar en nuestra clínica, él tiene conocimientos y va a generar recursos que nos posibiliten llegar a un servicio de atención. Entonces, sacarnos la cuestión de los prejuicios en salud mental eh, ya es mucho. Acercarnos justamente con un profesional de la salud, vamos a generar recursos súper padres de atención. Bien, voy a hacer una pregunta y voy a permitirme contestar un poco desde mi experiencia en trabajar en DIF. Es el mismo papá que ayer, que le agradezco mucho al papá que ha estado en estas sesiones y que está interesado en mejorar sus habilidades parentales. Muchas gracias por escribirlo, muchas gracias por compartirlo, gracias por estar presente, por insistir en que le demos una respuesta. Eh, eh, Creo que ayer el psicólogo César mencionó algo muy importante que he querido recordarlo porque ese pedacito de respuesta que dio creo que la voy a editar y la vamos a subir porque, a ver, él dice, ayer pregunté sobre un curso para mejorar mis habilidades parentales. Ya realicé 2 cursos en DIF municipales, en 2 DIF, el de Xonacatlán y un municipio conurbado. Y dice, la respuesta que recibí fue que ejerciera mi paternidad. Sin embargo, llevo 7 meses sin ver a mis hijas por una denuncia falsa. Al no tener a mis hijas, no puedo ejercer mi paternidad. ¿Hay algún curso para mejorar mis habilidades? Y antes de darle la palabra al psicólogo y después a la doctora, yo solamente les quiero decir algo, no debería, pero sí lo quiero exponer. Yo he aprendido a ser mejor mamá a través del tiempo. O sea, no nací sabiendo ser mamá y cuando me embaracé y la tuve a mi primera hija, yo no sabía cómo ser mamá, ¿no? O sea, lo he ido aprendiendo. Lo que sí me doy cuenta es que una vez que empecé a estudiar y a relacionarme con estos temas del derecho y de la psicología, empecé a identificar en el momento en que yo estaba siendo violenta o en el momento en el que yo estaba actuando de manera no decir correcta, sino una manera no adecuada. O sea, yo como experiencia personal podría decir que conforme más estudio y conforme más sigo mi acompañamiento terapéutico, o sea, yo no solamente voy a una escuela para padres de un curso de 25 horas, porque yo sé que eso dura el curso. No solo, y además hay que ir una vez por sesión y dan una charla un día y luego ves en internet otra, ¿no? Entonces,
Y yo este ejercicio de ser mamá he podido mejorarlo con un acompañamiento terapéutico. A lo mejor yo tengo acceso a ese acompañamiento, pero en algún momento lo llevaba a cabo en un área pública, ¿no? O sea, porque lo decidí yo, no me lo mandaron, no fui a cumplir una obligación de un juez, lo hice porque de verdad deseo ser mejor mamá. Entonces, yo dejo esto sobre la mesa muy personal y que cuando yo cometo un error y dije, híjole, yo aprendí recientemente que esto es violencia y acabo de ejercer violencia. Entonces, repito, ¿no? O sea, regreso, reedifico, reconozco y ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, es un aprendizaje, o sea, ser mamá para mí ha sido ¿no? Entonces, no se sienta mal, señor, no se sienta mal, señor, o sea, el primer paso es identificar que a lo mejor no estoy haciéndolo tan bien, pero quiero hacerlo bien y que solo no voy a poder, que necesito un acompañamiento, no solamente una escuela para padres de 20 horitas, en un DIF de rapidito, en donde vamos 5, pero además vamos obligados por el juez y no es lo mismo que hacerlo por propio gusto o porque de verdad quiero ser mejor mamá o papá. Entonces lo dejo sobre la mesa. Muchas gracias al señor y adelante, psicólogo. Sí, creo que esto que comentas es importante, poder distinguir los procesos que devienen de solicitudes institucionales o jurisdiccionales, ¿no? Porque si no estaremos pensando en buscar un certificado de buen papá. Y la situación es que puede parecer una situación y una solicitud ridícula si no separamos la parte institucional, la parte vinculada a los procesos familiares que se dan en los juzgados, las determinaciones institucionales, a lo que implica ejercer la paternidad. Entonces son dos procesos distintos que me parece importante separar, ¿no? Para no confundirnos de lo que estamos hablando y dónde estamos parados, ¿no? Entonces solamente quisiera comentar eso. Gracias, doctora. Sí, yo creo que me uno como a tu comentario, Regi. Estos papis que están preocupados ti- mucho más allá de cumplir una norma, una sentencia o de tómate un curso. El ser papá, lo he dicho en infinidad de situaciones y espacios y foros, pues implica desde tu formación como individuo, nuestra formación como persona, nuestra identidad, quiénes somos, qué entendemos por ser mamá, papá, mujer y hombre, qué nos constituye como individuos, pues viene de la cultura. Entonces viene desde los abuelos, los padres y tú quién eres y cómo conceptualizas quién eres tú, tu identidad, cómo conceptualizas el ser padre o el ser madre. Entonces, independientemente de que sí hay libros que pueden ayudarnos a desarrollar habilidades sociales o que pueden ayudarnos a desarrollar valores o ayudarnos en la crianza, es muy importante tener el acompañamiento que nos dice Regina individual, porque ese acompañamiento individual, aquí tenemos de Sabater el valor de educar y tenemos otros de disciplina inteligente y hay muchos de crianza, pero definitivamente si uno no lo introyecta, si no lo hace parte de su identidad, sin, por ahí dicen, es difícil ser un buen profesionista si no eres una buena persona. Pues más o menos es lo mismo con ser padre y ser madre. Tienes que ser un individuo íntegro, ser una persona lo más saludablemente posible para poder ejercer lo más saludablemente posible también la crianza. No habemos seres humanos perfectos, todos somos imperfectos, y los padres también están como súper sometidos a los juicios sociales. A los padres y madres siempre se les critica que si están educando o no están educando bien. Entonces, tener un acompañamiento individualizado para ti, un psicólogo, un psicoterapeuta, para que te acompañe en ese crecimiento de ser papá, va a implicar que también atravieses por tu propia infancia, por tu propia crianza, por tu propia identidad, por qué entiendes tú por ser hombre, qué entiendes tú por ser padre, qué entiendes tú por familia, que tengas todos estos valores sociales que son adaptativos
y también que tú lo sepas transmitir y ejercer. Entonces, la crianza no se basa en un manual y la crianza generalmente es parte de la cultura y hay muchos tipos de ser papá, de ser familia, de ser, pero obviamente casi todas implican el no dañar a otros, no ejercer violencia, no lastimar, respetar, etcétera. Entonces, yo creo que si tú no has acercándote a estos espacios para que tengas una terapia individual, pues sería una opción que te puede ayudar a favorecer. Si tú tienes una edad de más de 40, más de 50 o más de 60, probablemente también tengas que pasar por grupos de masculinidades, porque las masculinidades hoy en día también están en reconstrucción. Entonces, probablemente tengas que atravesar por tu propia infancia, para que tú identifiques qué cosas creías que te hicieron bien y que a lo mejor te generaron un daño que actualmente se nota o lo notan otras personas que lo transmites de forma no muy adecuada. Entonces, la invitación es que todo madre y padre, si está teniendo problemas para su crianza y problemas en el divorcio y problemas con cómo ejercer la parentalidad, pues la invitación es que tengan también su propio espacio terapéutico seguro, en donde ustedes sepan reconocerse, identificarse y reconstruirse. Entonces, esa es mi sugerencia también. Y los libros, pues hay muchísimos libros, hay Disciplina Inteligente, están de Sabater, están de Porque lo mando yo. Puedo hacerles una foto, mandárselas a la licenciada y la licenciada plasmarla y compartirla. Y existen como muchísimos, desde delgados hasta gruesos y cursos, como bien dicen, pero más que nada es el ejercicio diario. Diario somos personas que tenemos que tomar decisiones de cómo ser, cómo actuar, y esa actuación es la que observan los menores, sean nuestros hijos, nuestros alumnos o menores simplemente que están a nuestro alrededor. A lo mejor si no eres tu papá o mamá y eres tía o tío, tienes sobrinos que están observando también cómo es el comportamiento del adulto. Y los niños y adolescentes, esa es su crianza, o sea, cómo mamá resuelve los problemas con el tío, con la abuela, con el maestro. Si los papás se ponen al tú por tú con los maestros, violentan a los maestros y se defienden con violencia, pues entonces no es el mejor ejemplo que estamos dando, ¿sale? Entonces hay como muchas cosas que atraviesa la cultura y que atraviesa nuestra vida diaria, y pues la invitación siempre es acercarse a terapeutas y también a literatura. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta que tiene que ver con escuela para padres que voy a contestar. Dice, ¿cómo ubicar escuela para padres que quieran acudir y mejorar la comunicación con mis hijos? Les platico. Hace tiempo escuchaba yo a la doctora Tejeda en una conferencia y ella decía que justamente Escuela para Padres está reconocido por la OMS como una experiencia de éxito y efectivamente, o sea, se ve como que el ir a Escuela para Padres sí ayuda, coadyuva justamente en ejercer menos violencia, en identificar violencias y en mejorar tus habilidades parentales. Entonces, el DIF Estado de México, desde la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar, tiene una área específica de escuela para padres, altamente recomendable, ¿eh? Es un taller muy bien elaborado en el que participó la Clínica de Salud Mental Ramón de la Fuente del DIF y el equipo de psicólogos que tiene años en el DIF trabajando en esa área. Entonces, se armó este curso padrísimo que actualmente está dando esta dirección. Por cierto, yo saludo ahí a su titular, la licenciada Rocío. Entonces, cualquier mamá, papá que quiera, no necesitan porque el juez se los pidió, sino puedes ir e inscribirte. Ellos abren, si no me equivoco, abren mensualmente un taller y entonces pues creo que es presencial y en línea, entonces se combina. Entonces, ese es tema uno. Tema dos, el DIF del Estado de México bajó a los DIF municipales este taller. Entonces, también este taller de escuela para padres con los mismos contenidos, con psicólogos de los DIF, se imparten en los DIF. Entonces, a la pregunta que aquí hacen, ¿a dónde puedo acudir?
Bueno, hay muchas instituciones, asociaciones civiles que dan escuela para padres, pero también el DIF del estado y los DIF municipales dan escuelas para padres. Ahora, el problema es que queremos tener una escuela para padres ya que el juez nos lo dijo. La realidad es que el Código Civil todavía del Estado de México dice que los prenupciales deberían tomar escuela para padres y se listan incluso en el código los temas que deberían de incluir aquellos que nos queremos casar o que queremos o no queremos casarnos, pero que queremos tener hijos. Entonces sería padrísimo que así como algunas religiones, siempre lo platico, de que en algunas religiones te invitan a estas pláticas prenupciales y te hacen ir cada sábado y como si te vas a casar y vas a hacer fiestas, sí vas cada sábado a tu sesión prenupcial. Así, ojalá y todos los que queremos ser mamás y papás pudiéramos tomar estas escuelas para padres antes de ser mamás o papás, ¿no? Porque sí se abordan muchos temas de habilidades psicosociales, a temas que tienen que ver con derecho familiar y temas obviamente de crianza positiva, ¿no? Con relación al tema de masculinidades, hay que mencionar que la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de las Mujeres en el país y en los estados han creado talleres de hombres apoyando a hombres o escuelas de masculinidades alternativas o nuevas masculinidades o masculinidades y también hay una asociación civil que les voy a recomendar que se llama GENDES, Género y Desarrollo. Ellos diseñaron el primer modelo de atención de hombres apoyando a hombres generadores de violencia. Y sería fabuloso que pudieran, quien esté interesado en esto, pues acercarse a la Secretaría de la Mujer. En las áreas de la mujer municipal también se ha bajado y hay centros en los municipios del estado, centros dentro de las instalaciones de los municipios que tienen masculinidades alternativas o este taller de masculinidades o tienen estos grupos de ayuda para hombres, en donde hay hombres psicólogos trabajando con hombres. Entonces, sí hay mucho, hay que aprovecharlo. Yo he ido a algunos municipios y están 2 personas, 3, o sea, padrísimo sería. Y nada más cerrar esta capacitación con una pregunta a ambos. Cuando estamos hablando de abuso sexual infantil de niños, ¿la terapia grupal con niños da buenos resultados después de un proceso o tiene que ser forzosamente individual? Bueno, hay algunos recursos psicoterapéuticos que tienen buenas prácticas con intervenciones grupales. En verdad, a veces los niños también requieren esa comunicación y de entendimiento de que no son los únicos que han padecido la situación de violencia y eso genera factores eh, psicoterapéuticos muy importantes y redes de acompañamiento muy importantes. Entonces, sí hay procesos grupales. Habrá que ver justamente cómo se dan, digamos, las decisiones clínicas para ese tipo de intervención, pero vamos, lo que nos da cuenta la evidencia es de que generan prácticas terapéuticas muy efectivas. Sí, en el Juan N. Navarro, que es el psiquiátrico infantil único existente en toda Latinoamérica, existía una sección que se llamaba Painadas. En Painadas las terapias eran grupales. El grupo definitivamente bien llevado ayuda mucho a los individuos a también poder sobrellevar y cruzar por este proceso que se está viviendo. Y también ADIVAC trabaja con grupos. La mayoría de las instituciones públicas, recordemos que generan grupos para la atención masiva de la población. Sería muy difícil atender individualmente si de por sí los recursos son pocos y las necesidades son muchas. Atenderlos individualmente a todos sería una labor imposible. Entonces, muchas veces se generan los grupos para ayuda de las mismas personas, pero también por necesidades de los servicios y de la demanda de la atención. Entonces, sí, definitivamente las terapias grupales son de gran ayuda, tanto para abuso sexual como para drogas, como para suicidio, como para un montón de patologías y de salud mental. Y sí son recomendables. Muchas veces si lo acompañas por individual, terapia individual, más terapia grupal, más terapia familiar, a veces pues eso ya es como lo máximo, ¿no? O sea, reduce mucho el tiempo
y a veces pues potencializa la mejora, pero es difícil que se tengan los recursos, tanto económicos como profesionales, para tener terapia individual, familiar, grupal y demás. Pero a veces sí se requieren y a veces sí es posible, pues adelante. Ujú. Bien, pues hemos terminado. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias y felicidades al psicólogo, al perito César Telles, obviamente a la doctora Claudia Tejeda de CIJ Tlalpan. Y bueno, no olviden que el día 30 de abril, el Día del Niño y de la Niña, el 30 de abril a las 5 de la tarde tenemos una cita con la jueza Anguiano, con quien vamos a hablar de autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes y su derecho a opinar en asuntos en los que se involucren sus derechos. Entonces, bueno, pues nos vemos aquí a las 5 de la tarde el día miércoles 30 de abril. Y no olviden que apenas estamos en la sesión 8 de 17, pero derivado de estas necesidades, yo creo que vamos a comprometernos con la doctora Claudia Tejeda a organizar por lo menos una al mes con CIJ Tlalpan de diferentes temas que ustedes nos pueden ir solicitando. No olviden comunicarse y ver las redes de CIJ y del psicólogo Telles para cualquier duda y seguimiento de información. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye.